Listo. Muy buenas tardes, estimados amigos que nos acompañan en una nueva transmisión de nuestro ya tradicional programa, la hora PAF. Y pues vaya, el día de hoy me siento congratulado, me siento agradecido, puesto que pues tenemos el gusto, tenemos el honor de charlar aquí con mi amigo Víctor, el doctor Víctor Hugo Barrios Parrilla, del despacho Barrios Parrilla y Asociados, que de manera conjunta el día de hoy, pues vaya, queremos abordar más bien un tema digno de analizar, tal y como se intitula la temática del día de hoy. Me presento en nombre de un servidor, Joan Valtierra. ¿Cuál es esta? Esta es nuestra cámara, ¿verdad? Sí, Joan Valtierra. Aquí el día de hoy vamos a hablar de un tema. Estimado Víctor, pues muchas gracias por aceptar el exhorto, la invitación para estar con nosotros charlando de este tema de interés general. no, amigo, gracias a ti por considerarme. Y pues bueno, es un tema que independientemente de las implicaciones laborales que implica, por, despierta mucha polémica desde el aumento de los días, el pago. Y digo, vamos a tocarlo, pero digo, sin ser político, sin jugar al Claro, político, claro. pues bueno, ya tuvimos la reforma de la PTU, ¿vale? Que se pagará el 10%, que no puede exceder de 90 días. Si nos vamos ahí, primer punto, en las utilidades, pues bueno, puede ser hasta un máximo de 90 días, que si estamos hablando son 3 meses que erogaría, ¿quién? El El patrón. patrón, ¿vale? Tenemos ahorita el tema del aguinaldo, que ahorita vamos a tomar o vamos a profundizar en cuál es la reforma, que digo, adelantamos brevemente, de un mínimo de 15 a un mínimo, así lo refiere la ley, a un mínimo de 30, ¿vale? Y tenemos por ahí otra reforma que todavía está En el pendiente, que tintero. es el de las horas, de 48 a 40. Entonces, vamos, desde mi muy particular punto de vista, mi querido Irving, pues bueno, me suena más político esto que otra cosa, más de gano adeptos, gano votos, estamos en una época electoral, digo, respeto y ahí lo dejo en la mesa y bueno, abordar ahora sí el tema como debe ser. Sí, muy bien, Víctor. Efectivamente, no, tienes razón. Yo concuerdo con varios de los puntos que comentas. Este, entiendo que parece un discurso, es un discurso demagógico, ¿verdad? Son reformas, yo los veo demagógicas en tiempos electorales, independientemente de que no nos enfoquemos o no politicemos el tema, pero básicamente, no solamente hablamos de aguinaldo en los cambios, ya se hizo una modificación, las vacaciones dignas, ¿no? Ah, Vacaciones dignas. también las vacaciones, sí, los Esa, 12 días, ¿no? exactamente, ya se duplicó, ¿verdad? Se duplicó la prestación a los días a los que tienen derecho los trabajadores y por ahí va encaminado, entiendo el discurso, en este caso, de las propuestas, de las iniciativas, de las reformas en razón de proteger el interés social, pero al final de cuentas, de donde salen estos recursos no son del Estado, ¿no? Salen de las empresas, salen del empleador, salen del empresario. Tú comentabas, bueno, hay otras reformas ahí en el tintero y efectivamente ahorita la que sonó fue que el pasado 28 de febrero, estimado Víctor, Hace unos días, el exacto. pasado 28 de febrero en el Senado, la Comisión del Trabajo y Previsión Social, en una primera instancia, de forma unánime, aprobó esta propuesta de reforma al, al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, Ujú. en donde se propone duplicar el importe del pago del aguinaldo. Eh, ahorita vamos a hablar, son muchas aristas las que se pueden abordar aquí en este tema, pero tú crees, Víctor, consideras que en México el sector económico, el sector empresarial está listo, está preparado para absorber una carga económica de tal naturaleza? Definitivamente no. O sea, si a mí me lo preguntas, independientemente de los conocimientos financieros que podemos tener tú y yo, fiscales, etc., y consecuentemente analizar las repercusiones que tiene, definitivamente no. O sea, y veamos cositas que van saliendo aquí. Digo, no traemos un speech y eso es padre, ¿no? No tenemos la Claro, libertad claro, de, no traemos de ningún speech. expresarnos. Entonces, aquí viene algo también importante. Se habla mucho y el aumento del salario. Ok. Otra cosa, exactamente. Así como aumenta el salario, tenemos la inflación. Y la inflación ha sido, valga la expresión, contenida por parte del Estado, disfrazada de alguna forma también, porque si la inflación real fuera, estaríamos
Fritos. fritos, como dices tú. Entonces, son muchos aspectos ahí. Tú me dices, oye, el sector empresarial, que son los que pagan, diríamos por ahí, y no quiero sonar arrogante, porque luego me dicen, y el asalariado no produce. No, es claro que, Claro que que sí. produce, ¿no? Pero nos referimos, diría por ahí, este inglés, Owen, aquellos que La mueven la economía. estructura laboral, la economía, ¿sí? Los que mueven la maquinaria, ¿sí? Que es el sector productivo. Ok, ese aumento de salario, ese pago de vacaciones, primo vacacional, PTU, ahorita lo que estamos viendo en el aguinaldo, lo eroga el patrón, ¿vale? No es que el Estado diga, eh, yo Estado subsidio, yo Estado doy un estímulo fiscal al empresario, no lo hay, no lo hay. Entonces, ¿qué sucede? Que prácticamente estás menguando, estás mermando la utilidad, la capacidad económica de ese sector empresarial. Entonces, si nos vamos, y repito, no es un programa político, pero ¿en qué incide? Y ahí es donde caigo. Nosotros como fiscalistas, ¿qué podemos advertir? ¿Cuál es el sector que recauda más o del cual se recauda más? Eh, El en el asalariado, caso de personas físicas, sí, es correcto, del del contribuyente asalariado, cautivo. ¿no? Y el asalariado como tal, ¿no? Entonces, ese asalariado, ¿qué pasa? Es un voto, cada uno es un voto. Entonces, con esta reforma, ¿qué sucede? Yo trabajador, mi gobierno me está viendo por mí, Me ¿no? okey. Pero ¿a costa de qué? A costa de perdón la expresión, desde mi muy particular punto de vista, y espero no sonar No arrogante, herir susceptibilidades. pero estás dándole en la torre a ese sector empresarial. No sé a ti cómo te despierta, ¿no? O qué inquietud te despierta. Digo, y no soy el alarmista, ¿no? El que Claro. hace un incendio de un cerillo, ¿no? Pero estamos con ese tema. Sí, definitivamente, Víctor, y entiéndase que los comentarios aquí vertidos son meras opiniones, ¿verdad? Personales, Sí, 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 son meras totalmente. opiniones personales respecto de estas, de las implicaciones que pudiera acarrear una reforma de tal naturaleza que entiéndase, no estamos diciendo que ya sea un hecho, todavía falta parte del proceso, ¿no? Que se lleve al pleno, en su caso se haga una votación y se apruebe, pero pues ahí está y prácticamente está cociéndose, está cocinándose, ya ahorita hubo esa unanimidad, pero nosotros lo que queremos abordar, y entiéndase, estos comentarios vertidos aquí son meras opiniones de un servidor, en este caso también entiendo de personal de aquí del doctor Víctor, y sí, efectivamente, quien lo eroga es el empresario, no es que sea un estímulo o que el Estado absorba de cierta manera o haya un contrapeso a través de un estímulo que le sirva o le permita al empresario. ¿Qué es lo que pasa? Viene aparejada la inflación. En este sexenio, el salario mínimo ha incrementado más de un 100%, a un 110, un 120% aproximadamente el incremento al salario mínimo. Y paralelamente a lo que pareciera, como señala bien aquí el doctor Víctor, paralelamente a ello, no es que haya tenido un mayor poder adquisitivo el trabajador, sino paralelo a ello viene la inflación. No es que, oye, bueno, ya ganó, ahora estamos en un salario mínimo y son muchos aspectos, un salario mínimo de aproximadamente 250 pesos. Ujú, ¿Qué implica eso para el trabajador? Lo vemos nosotros, para el patrón, perdón. Nosotros lo vemos del lado del empresario. Nosotros, muchas de las veces, la consultoría que atendemos, a quienes atendemos es al empresario, claro. ¿no? Y vemos su carga de seguridad social, vemos su carga laboral, vemos su carga fiscal. Y en la carga de seguridad social viene siendo entre un 30 a un 40%. Y que partimos, estimado Víctor, que es desde el salario, un salario base de cotización que incrementa por lo menos, atendiendo al mínimo, está incrementando de un 20, un 20, un 20, un 20% cada año. Y la carga de seguridad social, pues paralelamente, también incrementa. Ahorita dense cuenta, ahorita en los primeros bimestres de este 2024, los que tenían trabajadores con un salario mínimo, hay un incremento. Eso atrae que haya mayor inflación. No hay como tal un mayor poder adquisitivo. ¿Y qué pasa ahorita en estas reformas? Dice Víctor, trabajadores. ¿De dónde recauda más el fisco hablando de personas físicas? Yo decía, los contribuyentes cautivos, los trabajadores, que todo su ingreso es base. Entonces, es una masa importante, ya no tanto como en otros tiempos, pero sí es un cúmulo importante de personas. Y entonces, ¿qué pasa? En tiempos en donde parece que
parece que aún se sigue en campaña, pero está los 30, el doble de aguinaldo, o sea, le estás incrementando un 4% con base en un decreto que todavía no se publica al trabajador. ¿Le estás reduciendo o le pretendes reducir la jornada laboral de 8 a 7 horas? Además, Un día más pretendes reducir, darle un día más de descanso. Son otras reformas que por ahí comentaba bien Víctor, están también ahí pendientes. Ahorita se avanzó un poquito con esto y ya sabes, justamente cuando empezaron estas campañas, por ahí de marzo, el 28 de febrero es cuando se hace en el Senado la Comisión del Trabajo y Previsión Social, y nosotros lo que queremos ver es qué implicaciones hay, Víctor, ¿no? ¿Qué implicaciones hay, por ejemplo, en materia de seguridad social? El aguinaldo integra salario, ujú, integra salario. Si antes eran 15 días por lo menos, ahora son 30. Mencionabas, ¿está preparado? ¿Cómo será o cómo podría, en caso de que se llegase a publicar el decreto de reforma del artículo 87, pues bueno, que no sea de tajo, digamos de alguna manera, que haya un incremento paulatino en esa obligación? Porque sí, yo entiendo que la fuerza productiva, ¿verdad? El capital humano es importante, es quien va a generar esa riqueza, ¿no? Pero pues las empresas, a final de cuentas, que son quienes absorben esa carga económica, pues considero yo que no están preparadas pues, las pequeñas empresas para absorber. Si pagaban 3 quincenas en diciembre, ahora van a tener que pagar 4. 4 quincenas. 4 quincenas, amigo. Ah, 4 quincenas. O sea, decíamos, es complicado, ¿no? Es complejo para el sector empresarial, y es que ¿no? hablamos nada más del aguinaldo ahorita en este programa, pero ¿y la PTU? La PTU. Y la PTU que decimos excede ese 10% a repartir, excede de 90 días de salario del trabajador, se le dará 90 días. Pero ojo, puedes llegar a 90 más 30, 120 derogación adicional que tiene que Cuatro realizar el meses patrón. más. 4 meses. O sea, en el año está erogando, o estaría erogando prácticamente en lugar de 12, 16. 16 meses, Hasta 16 meses hasta podría 16 ser. meses de gasto, ¿no? Entonces, no es que digan, no, porque digo, van a salir los comentarios, he escuchado comentarios de, es que ustedes son fiscalistas y defienden a solo las empresas. No, o sea, más allá de fiscalistas, creo que también tenemos ese lado financiero, en el cual muchas veces les da una proyección financiera, una proyección económica al cliente fiscal, contable, pues tenemos que caer en eso. Oye, a ver, estos son los gastos, esta es la producción que tú tienes. Y ojo, algo que pasa o que creo que está pasándose por alto es, no porque aumentes estas derechos para el Las trabajador, cargas para el prestaciones. patrón, Ujú. implica que vas a incrementar la producción. Eso. Ese es un tema que no se analiza. No significa que la producción incremente. Es más, esos aumentos muchas veces tienden a reducirla. Claro. Porque el incremento del salario, como bien señalas, Víctor, que pudiera llegar a ser hasta 16 meses en caso de que llegase una PTU considerable para el empleado, de entrada ya son 13 meses de sueldo. De entrada De ya son entrada, 13 meses de sueldo, ¿no? asegurados. Asegurados de cajón y que todo integra salario, que todo es un conjunto. Entonces, no es que estemos a favor o en contra, simplemente estamos hablando de las implicaciones, las repercusiones que van a resultar de este incremento. El empleado, ¿qué pasa? ¿Qué otra implicación va a haber, Víctor? Estamos hablando en la parte de la formalidad nosotros. Estamos hablando desde el lado del patrón, la carga de seguridad social. También está la reforma del incremento de la aportación a las AFORES, que gradualmente desde el 2022 al 2020, 22, 23, hasta el 2030 va incrementando. Estaban 6.5, 7.5, 8.5, hasta llegar por ahí un 12, 13%. Las aportaciones. Estamos hablando de las implicaciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Desincentivas muchas veces al sector económico, al sector productivo, al sector empresarial, ¿no? Y toman muchas veces decisiones. Fíjate, voy a comentarlo, se me vino ahorita a la mente antes de Sí, que se me vaya. Este, decías hace ratito tras bambalinas de, ¿y cómo está tu hijo, no? claro. Fui apenas hace 2 días al súper, nombre, de esas cadenas grandotas, ¿no? Que con la membresía. Sí,
y detecté algo que viene a colación ahorita como medidas que toma a veces no sé si ya te tocó ir y ver que ya no hay Cajeros. cajeros, ya te pagas automático. ¿Qué implica eso? Ah, Eso, yo patrón, como consecuencia de estas cargas que me estás eso. aumentando, de Automatizado. autocobro, y me quité un empleado, ¿no? Me quité una carga social, me quité una carga económica. ¿Y qué crees? ¿Cuánto me va a costar esa máquina? Ponle la inversión, pero después dale mantenimiento, dale mantenimiento, dale mantenimiento, y si quieres la exploto 3 turnos, ¿no? Todo No, el día, no hay horas extras, 24 ¿no? horas. No hay horas extras. Entonces, de esos efectos colaterales, yo creo que son los que el gobierno deja de visualizar. Digo, y repito, no es una crítica al gobierno, ni mucho menos, Son las pero son de implicaciones. donde viene, ¿no? Son las Entonces, implicaciones. ¿cuáles son las implicaciones? Que ese sector productivo se ve obligado a buscar soluciones. Claro. ¿Por qué? Porque dices, oye, la carga laboral me va a matar, La carga de seguridad social, la la carga carga de seguridad laboral, la carga social. fiscal. Y ojo, digo, porque los que estamos en la materia, valga la expresión, entendemos el procedimiento de fiscalización, pero los procedimientos de fiscalización, tanto para autoridades laborales, llámale el IMSS, el propio SAT, pues bueno, prácticamente es una cacería de brujas. Todo es operación simulada, todo no es deducible, tus trabajadores están pagados indebidamente, te presumen un salario base de cotización diverso al que está Claro. inclusive declarado, reportado y acreditado. Entonces, el patrón que dice, tomo estas soluciones para quitarme esos riesgos, ¿no? ¿Qué implica? Que se va a ver reflejado en una tasa de desempleo, Eso. Un menor incremento en la generación de empleos. ¿no? Entonces, subiste el salario, ¿cuánto desempleo se generó? Entonces, son efectos que, perdón la expresión, desde una microeconomía hasta macroeconomía se analizan. Y creo respetuosamente que esos fenómenos o esos aspectos dentro de lo que implica esta reforma no han sido debidamente analizados. Porque desde mi muy particular punto de vista, como te comentaba, pues creo que se está castigando de alguna forma al sector empresarial, al sector productivo. Perdón, que repito, va a buscar soluciones en el cual te ponía este ejemplo de que me sorprendió porque solo había de como 20 cajas, No había dos tenían nada más cajero. el monito que Bueno, te cobraba. al cajero, ¿no? O sea, digo, lo digo de cariño, ¿no? Sí, así de Dos tenían a dos personas, o sea, dos cajas realmente con personal. Las demás era de autocobro, pícale tú autocobro. a tu maquinita, ¿no? Y es que vaya, esto que comentas, digo, ya eso ya es en la parte, digamos, económica, en la parte laboral, porque efectivamente, estimado Víctor, el efecto colateral del incremento de las cargas económicas para el empleador trae consigo que el empleador busque soluciones, que el empleador vea la manera de disminuir, incluso el crear un vínculo con un trabajador, Víctor, es una gran responsabilidad, es un gran compromiso. No falta los trabajadores pues que son conflictivos, que no son productivos y que son los que más reclaman y son los que más se Los que quejan, entran para demandarte, los que entran a ¿no? demandar, los famosos paracaidistas. Muchas veces se da, y yo lo he visto, y tú seguramente también, en el sector empresarial, que dice, oye, este trabajador tiene muchas inasistencias, tiene muchas faltas, pero es el que más se queja, es el que más reclama sus... Y resulta que de repente, de buenas a primeras, pues ya te llegó la demanda y fue a lo mejor al que más se le apoyó, al que se le brindaba pues vaya, se les daban prerrogativas y ahora hay que atender otras coyunturas, otras problemáticas de distinta naturaleza con el empresario, porque de verdad que nos toca, pues vaya a ser bomberos, nos toca muchas veces atacar problemas de diversa naturaleza, y no es que uno sea Superman, pero pues al que le hablan, en el que se apoyan es en el consultor, es en su asesor, es en su abogado, es en su contador, Definitivo. y dices, a ver, ¿qué pasó ahí? Tal empleado, fíjate, oye, o tenemos esta problemática, llegó esto del IMSS, o llegó esto del SAT, o llegó esto del Infonavit. ¿Qué pasa? Ahí, tú hablabas ahorita de las presunciones que llegan a ser la autoridad, siempre nos ve como que el empresario es mal portado, pues, sus razones tendrá para mal pensar.
y tiene herramientas, tiene mecanismos que la propia legislación, como bien señalas, Víctor, eh, tiene esos mecanismos, esos instrumentos que el legislador le otorga. Pero bueno, el punto es, desmotivas, desincentivas. Oye, la otra vez, esas famosas invitaciones que llegan, la otra vez nos llegó por ahí, bueno, con una empresa, esas famosas invitaciones, no nada más las del SAT, también llegan del IMSS. Ujú. Y te presumen que estás teniendo a tus trabajadores con un salario base de cotización inferior al que realmente dices, oye, a ver, ¿de cuánto? Y quieren, y te determinan unas diferencias y te invitan, primero te invitan, ¿no? Y luego, ¿qué pasa cuando te dicen, no, tendrías que pagar tanta diferencia? Y dices, oye, aquí están las nóminas, aquí está de más, aquí están los contratos. ¿Qué pasa? Yo lo hablaba con el auditor, el jefe de la oficina de aquella institución. Desmotivan. El Claro. empresario está, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Y yo escuchaba por ahí un término que decían, bueno, vamos a enfocarlo. ¿Qué pasa el empresario? Hay mucha informalidad, hay mucha disminución en la generación de empleo. ¿Quién va a soportar una carga de seguridad social? Pocas empresas van a soportar una carga de seguridad social con un salario mínimo de 250 pesos. Ujú. Porque tú dices, 250 pesos, dice el empleado, el gobierno, 250 pesos, lo puedes pagar, ok, pagas los 250 pesos, no solo es eso. No. Tienes el salario, la seguridad social, todo lo que implica. Ahora no pagas, como decía, no pagas no vas a pagar 3 quincenas en diciembre. Y luego también a los empleados, entiendo, es el capital humano, son los que generan y en su momento generamos, porque también mucho tiempo que nos tocó estar en ese punto, pues queremos también sentirnos valorados, y no, y se entiende esa parte, pero no va enfocado el incremento al salario, no va enfocado, no va con base en una cuestión productiva, no va en la productividad de la entidad de que se trate, sino los incrementos están siendo en razón de decretos, en razón de incrementos a los salarios mínimos. Ahorita, entonces muchas veces la empresa no está lista, el empleador, el patrón, la micro, la pequeña empresa no está lista, y si es de tajo, pues todas las implicaciones que tiene Víctor. Y lo que mencionábamos, va a haber informalidad, ¿sabes qué? Les voy a pagar, no estoy diciendo que se haga o que lo hagan de esa manera, pero se ven las Digo, es una prácticas, realidad, ¿no? lo Digo, que es, págales por asimilado. Oye, pero págales por asimilado. Y está mal, sabemos que, pero te van a decir, oye, si hay un auditor, una revisión, te van a decir, son subordinados, pero mientras sean peras o sean manzanas malas. ¿Qué pasa, amigo? Desaparece la tercerización o el outsourcing entre el REPSE. entre el REPSE, hay estas reformas, digo, está bien, están tratando de poner candados y viene una demagogia, son reformas, no quisiera emplear el término, el calificativo ni demás, pero estamos en tiempos en los que Electorales, ¿no? electorales, exactamente. O sea, son críticas que hacemos o que hemos hecho, y digo abiertamente, siempre he respetado, por ejemplo, el Tribunal Fiscal, ¿no? Al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que no me empiecen El a contencioso, decir. ajá, También sabemos el tipo de sentencias que normalmente en tiempo electoral salen, ¿no? Casualmente, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas con las cuales vamos, los que estamos en lidiando. esto lidiando en el día a día, y hablar del aguinaldo, digo, tú me pones ahí, o cuando veo el flyer del programa Aguinaldo Digno, yo me hice una pregunta, Así como la propuesta. que siempre los abogados tendemos a eso en materia tributaria, ¿no? Ujú. Se habla de sector pobre, la pobreza extrema. ¿En qué recae la dignidad? Para decir un salario digno, este salario sí es digno, el otro no era digno, porque era indigno Ya entonces. hablan de eso, de la dignidad, del trabajo, de la persona. Entonces, pues si durante más de 50 años, 1970 es la Ley Federal del Trabajo, amigo. Sin más de casi 50 años, creo que no se reformó este artículo Eh, 87, ¿no? Exactamente, y ahora va a subir una reforma, pero de tajo. Dices, oye, espérate, pues es que ya me vienes incrementando las cargas desde todo lo que va del sexenio. Y no hay como tal una incentivación para el sector económico, el sector empresarial. Por ahí incluso las clases, bueno, siempre ha habido una división, siempre ha existido una división. Pero lo único que sucede aquí es acentuarla más todavía, ¿no? Porque pareciera que unos son los buenos y otros son los malos. Pareciera, y no quisiera igual volver al tema política, pero al final de cuentas los recursos salen del empleador, del empresario, ¿no? De esa economía para efectuar esos pagos. Y sí, el capital humano es el que lo genera,
pero yo creo que sí tendría que haber también una equidad en el tratamiento para la parte, para el sector económico, el sector productivo, que por ahí también se viera algún beneficio, algo que contrapusiera o que nivelara un poquito en ese sentido y que, como bien ellos mencionan en su exposición de motivos, que hubiera ese famoso círculo virtuoso del que hablan, porque dicen, bueno, más aguinaldo, más consumo, sí, 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 pero hay empresas que no van a poder soportar la carga, porque estamos hablando nada más, se están refiriendo exclusivamente al pago del aguinaldo, pero incrementa salario. Y el salario base de cotizaciones para pagar cuotas no en diciembre nada más, todo el año. todo el año. Y fíjate, aquí algo importante que no se toca y que uno, desde mi muy particular punto de vista, y si hiero a alguien, una disculpa, Ujú. pero lo que he notado en este sexenio o he podido advertir, no hay un estímulo al sector empresarial, ¿no? Ejemplo, te tocó, digo, somos de la camada, yo soy como 5 minutos más joven que tú, Un poco pero, más joven todavía. pero fíjate lo importante de esto. Antes era, por ejemplo, oye, contrata jóvenes, contratas discapacitados, contratas adultos mayores. Ah, tienes un estímulo. ¿Qué hace el sector empresarial? Ah, integro, valga la expresión, en ese afán de Inclusivos, integración, de inclusión, etc. Pues yo, patrón, me veo beneficiado. ¿Con qué? Con ciertos estímulos que el propio gobierno me daba, ¿vale? En este gobierno esos estímulos se perdieron, no los hay. Y con relación a estos incrementos, a las cargas, pues bueno, tampoco hay una facilidad al sector empresarial. Y ejemplo de lo que estoy comentando, y repito, no es una agresión hacia el gobierno, ¿no? claro, Pero, por ejemplo, lo vivimos en COVID, en pandemia. un ejemplo muy claro de, tú, patrón, okey, home office o no trabajen, etc., pero tú sigues pagando salarios, ¿eh? Claro, Y yo, gobierno, te sigo cobrando, sigues tu devengando las las contribuciones. contribuciones, ¿me explico? Entonces, Hubo una recesión. ¿dónde está esa hegemonía, esa simetría entre las exigencias y los posibles derechos que también pudiera tener el sector empresarial? Porque, ojo, pareciera que el sector empresarial no tiene derechos, Solo que los obligaciones. contribuyentes no tienen derechos, que aquellos que valga la expresión, mueven de alguna forma la economía, no tienen derechos frente, obviamente, al sector asalariado, ¿no? Claro. Sí, y efectivamente, o sea, hablabas de los estímulos fiscales y en temporada de pandemia, pues si bien por ahí hubo unos ciertos apoyos que en su caso estuvo brindando el Estado, pero no es algo permanente, digamos, no es algo en donde, y no, como decías, no es que digan, oye, va a haber un decreto por el cual, por ahí viene las facultades del Ejecutivo, en el 39, y en el 89 del Constitucional y el 39, si no mal recuerdo, del Código, en donde el Ejecutivo tiene ciertas atribuciones de otorgar estímulos fiscales cuando haya casos fortuitos, cuando haya casos de epidemias. Aquí Que hablaba, hubo un tema con eso, ¿te ¿no? acuerdas que la redacción decían, es que no es un caso de emergencia sanitaria, es un caso de oye, no lo fue, No, pues ¿vale? claro, fue ¿Cómo a se nivel manejó? Ah, global. no es un caso de emergencia sanitaria, por lo tanto, no te es aplicable, Eh, ese precepto legal, ¿no? sí, y, Entonces, y- y al final de cuentas es una facultad que tiene el Ejecutivo de discrecional. haber, de haber otorgado en su caso un estímulo, un decreto, un beneficio económico en el pago, incluso en materia de contribuciones. No estamos hablando de condonación, no, 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 no que les condonara, por ahí que hubiera un Difiéreme, ¿no? diferimiento, exactamente, ¿no? A lo mejor incluso alguna tasa de recargo preferencial, si es que lo hubiera, o si no, el diferimiento simplemente actualizando la contribución, simple y sencillamente, no lo hubo, simple y sencillamente aquí decían, el teletrabajo. También otro cambio, el teletrabajo por ahí, y tú sigues pagando, no los, no los podías, pues no los puedes dar de baja. No había razón, no había motivo. Muchas empresas quebraron, vaya, porque se mantuvieron las actividades esenciales, pero vaya, el sector de entretenimiento o cualquier otro sector que no fuera esencial en aquel momento, Bye. y de verdad los cines estaban por desaparecer, pero al final después se reactivó porque no podíamos quedarnos. Ahorita hay una gran derrama económica, amigo, de todo ese rezago que hubo, si pues, es un ejemplo, no sé, que hay tal evento, hay tal concierto, hay tal, o sea, ahorita hay una derrama económica importante, todo ese rezago, pero
a lo que voy, cuando venían esas coyunturas o venían esas problemáticas, no existió, como bien señalas, un incentivo y que fuera en su caso permanente para continuar manteniendo esa producción que les permitiera seguir pagando esos los salarios y demás. Y no, tú págales, y si no, pues bueno, atenta a las consecuencias, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ahorita Bajar la dices, cortina, bajar la cortina, exactamente. Muchas empresas quebraron muchísimo. y nosotros lo vimos en el sector empresarial. Algunas tuvieron que, algunas personas que a lo mejor a las que se les brindaba el apoyo, ¿sabes qué? Pues ya no tengo negocio, ya no, hoy voy a hacer otra cosa, ¿no? Y ahorita, bueno, ahí están, estaban pendientes, estaban ahí. Y esto de, y volviendo al tema de lo del aguinaldo, es algo que ya se venía impulsando, ya se venía dándole empuje, hubo diversas reformas, en el mismo sentido, diversas propuestas, diversas iniciativas desde de marzo, en agosto, y ahorita finalmente el senador Napoleón Gómez Gómez Urrutia, Urrutia. Gómez Urrutia fue el que en su caso ya otra vez impulsó la iniciativa y sí, se incrementó. Obviamente el discurso es demagógico en la exposición de motivos, en Definitivo. el sentido de que, bueno, es el derecho, el interés de los trabajadores. Sí, sí, eso está bien, no digo que no, pero yo creo que debería ser algo gradual, como lo que yo mencionaba ahorita del incremento a las aportaciones de las AFORES, ha habido una gradualidad, pero son muchas cargas y difícilmente las va a poder absorber el patrón, el empleador. Entonces vamos a ver, vamos a estar a la expectativa, vamos a ver qué es lo que sucede. No, todavía no está publicada. Hay que esperar las disposiciones transitorias en caso de que se publique la reforma y ver cuál va a ser el tratamiento, a partir de cuándo va a entrar en vigor. Y ojo, es el apartado A, es para los trabajadores de la iniciativa privada, por eso estamos hablando del sector empresarial. Falta también ese cabildeo, ¿no? Que tenga en su caso los legisladores con el sector empresarial. Y bueno, a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede finalmente? Todavía ahorita cualquier cosa que podamos mencionar en cuanto a cómo va a entrar en vigor la reforma, si es que se No hay publica, un no hay, es mera especulación. Hay que ver, hay que esperar a que en su caso se haga oficial y ver qué sucede también con las otras reformas, que están las otras dos o tres, que es lo de reducir la jornada laboral. ¿Qué pasa con el sector de la manufactura, amigo? La manufactura que constantemente quieren reducir la jornada laboral de 8 horas a Es que, 7. es que fíjate, aquí a lo que vamos. Vamos a pensar, hablas de las manufactureras, por ejemplo, por un ejemplo. Una máquina asistida por un ser humano, controlada por un ser Ahorita humano, regreso a ese tema. Ajá. o sea, perdón la expresión, no es como las caricaturas de la máquina de coser que, la acelero y empiezas más rápido, ¿no? O el tren, no, no es así, ¿vale? Llevan una automatización, una semiautomatización, cierto rango de producción, ¿vale? Claro, Que si tú lo analizas desde ese punto de vista, ojo, y pareciera que no se concatenan, no se relacionan, pero reduces una jornada laboral, que implica que un día de esa semana ya te ya quedaste. no, ya no produjeron esas máquinas. 30 horas de ese mes. Al no producir esas máquinas, ¿qué implica? Tu producción se redujo. Disminuye Al reducirse tu producción, ¿qué implica? Tu venta se reduce. Al reducirte tu venta, tus tu utilidad ingresos, se reduce, tus ingresos se reducen. Y sin embargo, tu pagar el carga IVA. social es la misma. Tu carga social, Aumenta más bien, aumenta en y la seguirás manteniendo, ¿no? exactamente, es todo ese efecto dominó, porque dice: "Okey, está bien, 7 horas, okey, pero tenemos que contratar ahora otro turno, porque yo tengo que seguir con esa producción". Yo tengo que, voy a tener que contratar más capital humano, voy a tener que cargar una carga o pagar horas extras, porque ahora son 7 y yo lo ocupo 8. Voy a ocupar 5 horas extras, 6 horas extras a la semana al trabajador, se las tengo que pagar al doble. O tener que contratar otro turno para que cubra y para que no se vea, porque son 8 horas. Luego hay las fábricas, luego hay veces que no se para la máquina, no se para la producción. Y si te la reduce a 7 horas, pues sí, bueno, me quedan 3 horas ahí, me quedan 3 horas volando. Pues las tengo que cubrir, las tengo que pagar, pagas más para poder mantener la misma producción, pero incrementa la carga de seguridad social, incrementa todo, ¿sabes? Todo eso disminuye tu producción, disminuyen tus ventas, disminuyen tus ingresos, pero tienes que seguir pagando lo mismo o incluso más. Y Ujú. también seguir pagando las mismas contribuciones. O sea, sí, el Estado, a través de esta reforma, dice, ahí está, ya, órale, 30 días de aguinaldo. Sí, pero lo va a pagar el empresario, lo va a pagar el empleador. Y es lo mismo que veníamos comentando. Y ahorita mencionaba Víctor, se me fue ahorita,
la automatización, lo que mencionaba la automatización. ¿Qué pasa? Vuelve o se incrementa la informalidad. Por ahí he escuchado un término que decía el mercado negro laboral. ¿Qué significa que sea ese mercado negro laboral? Que sí tienes subordinados, que sí tienes empleados, pero por representarte una carga de un 30, un 40% adicional y aparte el salario mínimo de cierta cantidad y todo lo que implica esto y 30 días de aguinaldo y ahora otra reforma que hay por ahí, 20 días de paternidad quieren dar. Quiere dar 2 días, 2 días de descanso a la semana. Son muchas cosas. Dicen, no, no los inscribo en el seguro. Sí te voy a pagar los 10, los 15 que te dije, pero no te puedo inscribir en el seguro. O te inscribo, malas penas en estas malas prácticas. Te inscribo con un salario que no es el verdadero Menor. y lo demás. O simple y sencillamente no les da seguridad social. Y mencionaba, las afiliaciones al IMSS han disminuido, ha reducido el empleo formal, Claro. ¿no? Entonces ahí también se ve una merma, porque al final de cuentas la persona que está desarrollando la actividad pues requiere recursos para subsistir. Dice, ok, lo acepta. Y el empresario requiere capital humano, requiere fuerza de trabajo para poder producir. Entonces se da estas malas prácticas y es lo que no alcanza a ver el Estado. Suena bonito, sí, claro, todo lo que se dice. Y por el sector productivo está bien, pero yo creo que sí tiene que haber una gradualidad, tiene que haber un tratamiento por otro lado, también un incentivo que le permita al empleador poder sopesar y poder compensar esa carga económica. Y otra cosa, dice el empleador, ya me representa una carga, tengo una purificadora, por ejemplo, amigo. Ajá, okey. Las purificadoras, que ahora está muy de moda, que ya no, ya a lo mejor tenías 3, 4, 5 trabajadores. Llegas y te autorrellenas, ¿no? Exacto. Ahora hay una máquina, ya no hay, y ya es una manera de decir, puedo seguir teniendo mi Me quitó un purificadora, empleado, pero ya no tengo, puedo tener un empleado, a lo mejor que anda a ir observador. nada más viendo. Exacto, pero ya no tengo los 5 empleados. Entonces, también el empleador verá y disminuirá entonces también la generación de empleos, vaya, Sí, ¿no? lo que decíamos hace rato, la generación de empleo se ve programada. Ahora, yo mis comentarios y los tuyos son coincidentes, en prácticamente el 100%. No es una crítica al gobierno, repito, ni estamos pidiendo de: "Oye, quítanos impuestos", ni nada, pero dale facilidades. Ejemplo, no soy, político, no soy, gobernador, nada, pero bueno, permite que el sector, productivo crezca, ¿no? Dale facilidades al exportador, dale facilidades al También para importador, para la inversión ¿vale? extranjera también. Atrae la inversión, ¿estamos de acuerdo? Que perdón la expresión, y esto es economía, digo, soy abogado, somos abogados, pero eso no nos quita que también Que no, estudiemos ciertas cosas, tal vez no formal, exacto, no la economía, formalmente, no la expertise. pero perdón, como lo voy a decir, y hay un economista, si estoy diciendo una barbaridad, que me dé de cocos, pero creo que no. O sea, la economía, para que crezca, tiene que circular. ¿Qué quiere decir? El dinero tiene que Ir de una generar mano a ese otra. ciclo en el cual, okey, se corre y la economía va corriendo, va circulando. ¿Qué es lo que estás generando con esto? Un estancamiento también, Claro, efectivamente, un estancamiento. efectivamente, un estancamiento. Lo que se supone que en la propuesta va en ese sentido de que haya un mayor circulación de, pues vaya, de flujo, ¿no? Pero a raíz de que, pero ¿cómo vas a generar, cómo vas a producir ese flujo? Mira, ¿No? esta reforma yo lo veo, y lo voy a decir así tal cual, yo la veo tan absurda como aquel niño. Yo fui de esos niños que pensó lógicamente así, creyéndome, economista infantil. Es tan absurdo como decir: "Vamos a producir más billetes y los ponemos a circular", ¿no? Ya con eso circula el dinero y hay más dinero en México. Obviamente sabemos el efecto económico que generaría eso. Esto es lo mismo, o sea, no es más que, a mi juicio, no una cortina de humo, electoralmente sí lo veo así, pero realmente es un castigo al sector empresarial. Un castigo, una carga, o sea, ganar adeptos a costa de, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y conseguir y continuar con esos adeptos, porque al final de cuentas estamos en un, no es propiamente lo que queremos, el objeto de esta charla, pero sí vivimos en un país de contrastes
y si quien tiene en su caso la posibilidad de hacer modificaciones, adecuaciones, reformas, cambios, se está decantando por un sector más vulnerable, sí, yo lo entiendo, pero son mayoría. Somos mayoría en ese sector, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Y qué pasa? Al ser mayoría, Voto. entonces, vaya, vienen estos, es lo que se busca, ¿no? Ese populismo, ¿no? ¿No? Tener ese populismo, pero las implicaciones son esas, difícilmente se va a poder soportar, y si no, ¿qué va a pasar? Van a empezar, si pasa esto, el empleado automatizar sus procesos, o a lo mejor ver la posibilidad de no lo sé, no, que no se genere tanto empleo, disminuir su capital humano. Hay empresas que lo podrán Va soportar. a generar hasta lo que está castigando. Así, La ejemplo, lo informa. decías hace rato tú, oye, no te inscribo, ¿no? No. Vas a acabar generando el que no te inscriban, okey, ¿me quieres pegar? Aunque digas que el 113 bis, aunque digas que la cacería de brujas, aunque digas que las facultades de comprobación y que el delito fiscal, lo que tú me quieras decir, vas a generar que muchos contribuyentes recurran a eso que fue el deporte nacional. Compra facturas, Ya antes de que lo dijeras, dije, sí, ya va por ahí, compra ¿verdad? facturas, hermano. Y ojo, no es una recomendación que hagan. A mí me dices, como planeador fiscal, yo te digo, hay mecanismos para reducir legalmente tu base gravable, no comprando facturas. Pero ojo con esto. La mayoría no tiene un fiscalista, ¿vale? Que diga, oye, mira, aquí vamos a analizar tu operación como tal y etc. No, la mayoría, ¿qué es lo que hace? Literal, una factura. Dámelo en efectivo para que no me entre en la cuenta. Oye, trabajador, te pago en efectivo, pero si tú me pidieras seguro social, que consecuentemente al dar seguro social también sería el Infonavit, te voy a descontar. Claro. ¿Qué va a pasar? Ese círculo vicioso que vemos a veces con ciertos patrones y trabajadores me va a descontar. No, no me dé seguro, no tengo problema, ¿no? Vas a caer en eso. Lo que mencionaba, la informalidad, y al Totalmente. final de cuentas, pues el individuo que requiere subsistir, naturalmente en muchos de los casos va a aceptar las condiciones de esa manera, ¿no? Y el empleador que también requiere subsistir va a tener que llevar a cabo estas malas prácticas para poder seguir produciendo, para poder seguir generando, para poder seguir operando. Entonces, eso se debe de observar, sí, no se ha modificado, pero no puede ser de tajo el incremento tan drástico, ¿no? Tan drástico, porque al final de cuentas son 13%, 13 meses de salario, todo integra para el seguro social, lo que ya comentamos en reiteradas ocasiones. Yo siento que va a haber lo que estás incentivando vas a generar que haya mucha informalidad nuevamente y que siga ese cáncer con el que se pretende está batallando el Estado, difícilmente se va a poder combatir. Sí, entiendo que se hacen comparaciones con países de la misma naturaleza o a nivel Latinoamérica, pero pues ya se viene dando de tiempo atrás. Yo siento que difícilmente, amigo, va a poder ser o va a poder entrar en vigor así en este año, difícilmente. Si entra, a lo mejor entra el siguiente y va a ser que haya una gradualidad. Ay, que hay, Hay una hasta aquí gradualidad. iba yo contigo, de acuerdo. Yo Digo, lo así veo difícil para poder soportar la carga, soportar la para carga, poder soportar porque la de que lo carga. aprueben, o sea, No, de que lo aquí, aprueben y que aquí, quieran que lo paguen de una vez, van a aquí, querer que lo aquí, paguen de aquí, una aquí vez. a qué voy, digo, tristemente, digo, la gente, hablando de votantes, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos. Partido, el que no es güero, ¿no? Y no ven diputados, no ven El partido, nada, partido. partido. No ven eso que tal vez tú y yo como abogados diríamos, oye, ese famoso equilibrio de poderes, esa colisión de poderes en el cual Como yo, la yo, yo lo competencia, pongo la como, yo competencia. lo, yo lo pongo como ejemplo, ¿no? El piedra, papel y tijera. Siempre una de esas mezclas limita al otro, ¿no? O le Claro, gana al otro. Los poderes para eso son, ¿vale? Para el la ejecutivo, de alguna forma, contraposición. el poder judicial lo va a controlar, ¿vale? El legislativo da igual de una forma. Entonces, esa situación es importante tenerla. Si le das aquí, por ejemplo, todo el legislativo al gobierno, al Al mismo ejecutivo, color, señor, le estás dando prácticamente, digamos, por ahí, banda ancha servido. para que se Que se sirva atienda, con la ¿no? cuchara grande. Entonces, es todo ese análisis que tampoco se ve, que tristemente, y lo digo así tal cual, la gente no analiza tampoco, ¿no?
Y voy a ponerlo así de fácil, digo, sin que sea tema político. Vamos a pensar que tú eres asalariado, ¿no? Que no, o sea, que el señor diversifica sus negocios. Pero fíjate, mi querido Irving, vamos a pensar que tú eres asalariado. Dime un gasto del asalariado. El coche, que lo que es ver, la renta. La renta, No, dejamos la sus renta, porque la comestibles. mayoría va a decir, no, pagamos renta porque la economía no nos da para tener un inmueble. Ok, la renta. ¿Qué te gusta en la renta barata? Pues depende de la zona. Barata en la Ciudad de México. Barata en la Ciudad de México, 10,000, 15,000 pesos. 10,000 pesos. Pero En la Ciudad de México, 10,000, 8,000 pesos. pongámoslo así, 5,000 pesos. 5,000 pesos. 5,000 pesos en el sector popular, Sí, popular, en el estado, ¿verdad? 5,000, 4,000 Popular. pesos. Vamos a partir de esos 250 pesos diarios, mínimo. Estamos hablando que son 10,000 pesos. Implica que si gastas en esa matemática, en ese ejercicio matemático, 5,000 pesos de renta, te quedan 5,000 pesos en todo el resto de tu mes. Y el mínimo son 7,500 pesos al mes, amigo. Digo, Son 7,500 pesos al mes. por poner un ejemplo, ¿no? Ajá, 10,000 pesos. Ahí esa es otra cosa, ahorita lo voy a comentar. Ahora voy. Imagínate que así como al patrón al sector productivo le dicen, ahora vas a aumentar al doble, por ejemplo, ese aguinaldo, y imagínate que te dijeran, La renta. págame la renta al doble. ¿Qué diría ese asalariado? Caray, no, es injusto. ¿Por qué? ¿Cómo vas a incrementar? Porque ahí sí sería injusto, y hablando del sector empresarial, no sería injusto duplicarle las cargas sociales, ¿no? Lo dejo ahí en la mesa, la Pero reflexión, es que ¿no? lo que va a pasar es eso, Víctor. O sea, también se va a haber esa repercusión, Definitivo. porque si estás pagando por una vivienda, por un techo, por servicios, también te van a incrementar. Va a pasar eso va a ser el Es efecto, lo que no se ve. ¿no? Exactamente, ese va a ser el efecto. Obviamente, se incrementan los costos, tú tienes que soportar una carga mayor de seguridad social, vas a tener que incrementar los costos de tus bienes, de tus servicios, de tu producción, para poderlo soportar. Y consecuentemente, también en su caso, cuando el asalariado tenga que pagar sus bienes, sus servicios, Va a ser más va a pasar alto. lo mismo. Es eso, va a pasar, es un efecto dominó, El ¿no? ejemplo, ¿no? Típico también, para los que, ¿entienden? Y hablo con ejemplos sociales, ¿no? El que me voy a Estados Unidos porque ahí la economía es diferente. Sí, la economía es diferente si no consumes, ¿no? Si te vas, te guardas, te restringes que el cine, que la coca en el Oxxo, lo que Tu quieras, día a día ¿no? restringido. Ahí juntas dinero, pero consumes, bueno, ganas en dólares, la lógica es, consumes en dólares. Entonces, no es que la capacidad Incremente. incremente. Porque también, incluso al tener percepciones mayores, hay algo que se llama inflación de vida, amigo. Y Ujú. también todo es acorde a. Entonces va a tener ese mismo efecto, todo es acorde a, en este caso el empleo, que me van a dar más aguinaldo, pues está bien, pero pues obviamente sí, lo que se busca es que haya ese mayor consumo, también va a pasar, pero pues los bienes, los servicios van a incrementar los costos, porque las empresas son las que lo pagan. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a suceder. Y ahora a ver cómo se da. Yo quisiera ver las disposiciones transitorias. Ahí es cómo va a entrar en vigor, cómo se va a hacer esa transición de esta reforma de que en 50 años no había habido una modificación. Hay empresas que ya lo dan, ¿eh? Hay empresas que ya dan aguinaldos de 30, 40 días para verse más atractivas en el mercado laboral, pero hay otras empresas que difícilmente lo pueden cumplir y que también se busca que haya mucho emprendedurismo. Desapareció en el INADEM, bueno, desaparecieron muchos temas de esos, pero pues no se incentiva, no hay esa facilidad al sector económico, al sector empresarial, y no es que uno sean los buenos y los malos, sino que tiene yo creo que haber un equilibrio, nada más, Exacto. ¿no? O sea, nada más hablamos de las implicaciones, ya lo que hagan, no estamos hablando que sea de uno o de otro partido, porque en este caso yo soy No, apartidista, aquí no hablamos de temas, yo creo en Goku. sino las implicaciones que se dan, ¿no? Las consecuencias que hay de esta reforma. Si no nada más es esto, las otras reformas también que están ahí en el tintero, pendientes de darles trámite, también yo creo van a decir, a ver si con esta nos alcanza, pero pasando elecciones ya no creo que haya movimientos, Pues, ¿no? tendrá que ser responsable, ¿no? O sea, aquí, digo, lo comentamos en un principio y reiterar, ¿no? El ejemplo del salario, así como
como incrementaste un salario, incrementaste la canasta básica y el consumo. Lo mismo va a suceder con esto, o sea, va a ser te aumento para que pagues conforme también esa inflación, ¿no? De la inflación, es correcto. Y bueno, aquí estoy leyendo unos saludos a Sara Fernández, que siempre nos acompaña. Muchas gracias, Sara. Te mando un afectuoso saludo, Teotihuacán. Saludos. Estimado Jesús de la Cruz. No sé si por ahí te Ah, tocó coincidir sí. con él. Estimado Jesús, excelente tema, un abrazo. Comentarles a las personas que nos están viendo aquí a través de la transmisión de Facebook, cualquier comentario, digo, omití eso al principio, pero normalmente cada programa hago mención de ello. Si hay algún comentario, una duda, una pregunta, algún saludo, lo que sea, adelante. Aquí en el chat de Facebook es conforme los vamos leyendo, los vamos tomando ahí en consideración. Y pues bueno, estamos prácticamente llegando al final de este comentario, de esta charla informal, por llamarlo de alguna manera. Como bien señalaba Víctor, no es que trajéramos un speech o que nos fuéramos a decantar. Todo lo que acaban de escuchar fue espontáneo, así fue de bote pronto. Llegué y le dije, estimado Víctor, vamos a hablar de este tema, ya está programado, sí, adelante. Y llegué patinando prácticamente, había muchas complicaciones, siempre aquí en la ciudad hay muchas complicaciones. Y bueno, te agradezco, estimado Víctor, No, un gusto. que nos hayas recibido aquí en tus oficinas, en tu despacho. Y Este pues, foro. en el foro, y pues te agradezco la invitación, bueno, el que hayas aceptado, perdón, nuestra invitación, y espero que podamos seguir haciendo sinergia, seguir haciendo pues Siempre es ahí un gusto. cosas Contigo siempre es un importantes. gusto. No, el gusto es mío, amigo. También ya tuvimos el gusto de coincidir académicamente, coincidimos Ya, antes en este programa, hace algunos años, y ahorita nuevamente aquí ya, después de, pues, me parece 4 años, por ahí, que 4 en o su 5 momento años, sí. tuvimos el gusto de coincidir, y pues nuevamente aquí estamos, y qué gusto, amigo. Te Ahí estamos. agradezco, te Gracias agradezco. por todo, amigo. Y no sé si quieres agregar algo No, antes pues nada más, de cualquier terminar. duda también, con toda confianza me comprometo, igual que el maestro Irving, a responder alguna pregunta. Si es una pregunta específica, con toda confianza, ahí estamos para servirles. Perfecto. Sara Fernández, muchas gracias por la exposición, excelente tema. Pues sí, aquí estamos. Igual, si hay algún tema que les gustaría que se abordara, que se comentara aquí en el programa que nosotros transmitimos semana, con mucho gusto. Y pues estamos a la orden, no sin antes agradecerle al Crew Editorial el apoyo que también nos brindan, invitarlos a que formen parte de la comunidad de la revista PAF, de Prontuario de Actualización Fiscal. Nos pueden encontrar en revistapaf.com o en casiacreaciones.com.mx, a que formen parte de la comunidad, y pues les mandamos un afectuoso saludo a todas las personas que nos acompañan, que nos sigan, que tengan un buen provecho. El nombre de un servidor, Joan Valtierra. Víctor Barrios, muchas gracias, amigo. Gracias, amigo. A ver, creo que Ahí tenemos un estamos. comentario por ahí. ¿Nos están poniendo? ¿Tenemos un comentario? Me parece que no, me parece que yo aquí los estoy viendo. ¿No? Ok. De todas maneras, ahí sigan haciendo comentarios, y ya en su momento los estaremos leyendo. Nos vemos en una próxima edición. Hasta la próxima. Hasta luego.